Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto, seguimos en Estambul, seguimos en Bizancio, seguimos en Constantinopla, los tres nombres de esa gran ciudad, de ese gran enclave, y hoy el tema propuesto es el Bósforo. Ese trozo de canal, por decirlo de alguna manera marina, que comunica la parte de Asia con la parte de Europa, tan marcada y tan recordada y tan historiada. Pero vámonos con el introito porque, como estamos viendo, muchos de estos días os estoy contando muchos mitos griegos de los que aparece en la Metamorfosis, que es una palabra un poco complicada, de Ovidio, y como se han narrado muchos y a veces hago referencia a obras pictóricas o a obras escultóricas, también hoy voy a pararme en una pintora prerrafaelita que es la que mejor reflejó los mitos griegos, que es Evelyn Morgan. Es una mujer que las obras que pinta sobre todo lo que es el mundo legendario griego me parece increíble. Ella se llamaba Maria Evelyn Pickering y había nacido en Londres el 30 de agosto de 1855 en el seno de una familia burguesa. Pues estamos en la época totalmente victoriana, en donde se ofrecía de alguna manera ya conocimientos a los hijos de ambos sexos, y se preocupaban por la cultura. Evelyn aprendió latín, griego, francés, alemán, ciencia, historia y literatura. Era un verdadero portento de la educación y abarcaba tanto la mitología como la literatura clásica, que le emocionó muchísimo. A los 15 años, con el apoyo de su padre y a pesar de la oposición de su madre, que deseaba presentarla en la sociedad para pues lo típico, para que se casara con algún burguesito o algún ricachón londinense, pues ella se inclinó por empezar a ir a clases de pintura. En 1872 se matriculó en la South Kensington National Art Training School, y en 1833 se cambió a Slade School of Art, donde desde hacía poco tiempo admitían a mujeres, porque las admitían para, como si así dijéramos en la primera, como alumnos externos, no como alumnos internos. Ganó una beca, pero quería estudiar de una manera más libre, y para aquella época viajó a Florencia, donde residía su tío, también pintor, John Rodan Spencer Stanhope, que tuvo una gran influencia en su manera de pintar. Y las estancias en la ciudad italiana le permitieron estudiar el Quattrocento y a Botticelli, que son dos autores que quedan muy plasmados en su obra. En el año 1887 se casó con el ceramista William de Morgan, que había conocido unos años antes y al que amó intensamente, dice la biografía. Juntos, desde 1895 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, pasaban la mitad del año en Londres y la otra mitad en Florencia. Ese sería mi sueño, os digo de verdad. Si pudiera vivir medio año en Londres y medio año en Florencia, ya no tendría más que hacer, bueno, alguna cosa más sí que tendría que hacer en esta vida, pero podía llegar a ser muy, muy feliz. La pareja vivió del arte de Evelyn, ya que la cerámica de su esposo pues no conseguía triunfar, hasta que, abandonando el arte, William triunfó
insospechadamente como escritor. Y esta entrada de dinero le permitió a Evelyn de Morgan pintar aquello que deseaba y no lo que le exigían sus clientes. Falleció en Londres en mayo de 1919 y las pinturas de Evelyn de Morgan son figurativas y en ellas destacan sobre todo las figuras femeninas. A través de ellas expresa sus inquietudes espirituales sobre fondos mitológicos y alegóricos, y los temas los extrae a veces de la Biblia, de la literatura y de los mitos en los que plasma metáforas que hablan del papel de las mujeres en la sociedad, de la vida, de la muerte o de la guerra que odiaba tanto porque había vivido la Primera Guerra Mundial. A pesar de ser mujer, consiguió ser una artista de gran éxito con una extensa producción. Además de prerrafaelita, Evelyn de Morgan es considerada como una pintora simbolista, ya que sus obras están llenas de alegorías, de símbolos y de códigos que, si se conoce, es posible descifrar para entender algo más su significado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con una obra que es muy conocida, que es El amor pasa. Vemos representado a dos jóvenes amantes, esto la traigo porque yo sé que sois muy románticos, que se distraen con el sonido de la música. Hay dos jóvenes que están oyendo a otro, podría ser un ninfo, tocando una flauta de esas de dos palos, pero a sus pies está abierto un libro en el que hay los versos de Tíbulo que hablan de su tristeza al imaginar la muerte de su amor. A lo lejos, a la izquierda, vemos a la muerte que conduce a una anciana hacia el río de la vida. Con esta obra, Evelyn Morgan quería hablarnos del amor por William, que tenía 16 años más que ella, y el temor que sentía de perderlo. Muchas de las obras de Evelyn Morgan representan, como os he dicho al principio, los mitos griegos y en especial a las mujeres odiosas protagonistas de esos mitos. Como prerrafaelita, pero también como simbolista, sus obras son de una gran belleza estética, son muy dulces, pero esconden algo más, y los mitos le ayudan a expresar esa espiritualidad que necesitaba transmitir. Como por ejemplo hay un cuadro que es muy bonito, que es Ariadna en Naxos, una obra del año 1877. En esta obra vemos a Ariadna, que ha sido abandonada en la playa de Naxos por Teseo, como cuenta el mito que ya hemos oído. Para descubrir esta historia se puede leer otra vez Teseo, o oír otra vez Teseo y Ariadna, y la autora no se centra, como era habitual, en la figura de Teseo, que se aleja en el barco para no volver. El centro del cuadro es la figura femenina, una Ariadna vestida de rajo, que es el color de los mártires cristianos, y con ella nos habla del abandono que sufren las mujeres y el sufrimiento en una sociedad patriarcal que las ignora, a las mujeres que las abandonaban. Hay otras obras importantes, como la que está Venus y Cupido, la que está La desolación de Deméter, los mitos griegos de Fósforo y de Hésperos, por ejemplo, que es muy bonita. Y Evelyn Morgan, podemos decir que era una apasionada de la pintura desde la adolescencia y luchó brazo partido para ser considerada una artista, alejándose del prototipo de mujer ociosa que era la que predominaba en las clases altas en la época victoriana. Hay en Liverpool, puedes ver algunas obras de Evelyn de Morgan y otros prerrafaelitas en la Walker Art Gallery, que es uno de los sitios donde mejor están recogidos. Y hasta aquí nos ha traído esta gran pintora, que si veis por ahí obras de ella os van a impresionar muy positivamente, pero nos volvemos al Bósforo. Navegar por el estrecho que separa Europa de Asia sería interesante solo por el contexto histórico geográfico, pero también un paseo en barco por el Bósforo es eso y es mucho más.
es hermoso, interesante, incluso necesario para comprender esta metrópolis que abarca 2 continentes. El Bósforo, en concreto, el nombre del Bósforo, es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara. Mar de Mármara ya es mar Mediterráneo. Bueno, no sé si es propiamente mar Mediterráneo, pero el agua del Mediterráneo entra hasta allí. Y es una extensión de unos 30 kilómetros que marca la frontera geográfica entre los continentes europeo y asiático. El hecho es que el Bósforo es un vínculo importante entre los 2 mares y conecta a Turquía con el mundo por el mar. Al examinarlo nos damos cuenta de cuán grande es esta ciudad, incluso diría que es gigante. Y durante el paseo en el barco por el Bósforo vemos innumerables mezquitas y nos acostumbramos, hay muchas y unas más hermosas que otras, palacios, templos, mansiones por un lado y casas más modestas por el otro. Imposible no ver también la Basílica de Santa Sofía y siempre estar acompañados por el constante sonido de las gaviotas. Vivimos desde otra perspectiva lo que es el frenesí de los automóviles y de las personas por las calles de Estambul y el ir y venir de barcos de todos los tamaños que atraviesan constantemente el estrecho de lado a lado. La influencia del mar sobre la ciudad de Estambul está muy marcada y es casi toda la ciudad se encuentra rodeada de mar y hay muchos barcos en Estambul. El estrecho del Bósforo atraviesa la ciudad conectando Mar de Mármara, como os he dicho, Mar Negro en el norte y el mar Egeo, Mediterráneo, el Egeo, al sur, mientras que la ciudad queda dividida por el Cuerno de Oro, un puerto natural que limita con la península donde se fundó la antigua Constantinopla. Podríamos decir que el mar está en el corazón de Estambul y durante toda su historia las vías marítimas han sido muy importantes para la ciudad, como fuente de alimentos, como protección contra los invasores, como medio de transporte y recientemente como atractivo turístico. Hay muchos puertos, muelles y barcos en Estambul que vale la pena conocer. Algunos puertos tienen mercados dedicados a la pesca, mientras que otros son exclusivamente turísticos. Y bueno, pues se puede enfocar el tema de pasear por el Bósforo de muy diferentes maneras. A mi entender, ¿cuáles son los muelles y puertos más importantes de Estambul? Pues el muelle de Karaköy, que es una terminal de pasajeros para cruceros muy importante en Estambul, que se encuentra en el barrio de Karaköy, en el distrito de Boyoglu, en el lado europeo de Estambul. El puerto tiene 2 muelles contiguos, el muelle de Gálata y el muelle de Silipazari, que se extienden desde el puente Gálata en el Cuerno de Oro hasta Silipazari, en la costa oeste del Bósforo, y es propiedad y está operado por las líneas marítimas turcas de propiedad estatal. Desde el muelle de Karaköy salen los barcos que atraviesan el Cuerno de Oro y llegan hasta Eyüp, a los pies de donde está el café de Pierre Loti. Muy cerca está el mercado de Karaköy, uno de los mejores mercados de pescado de Estambul, donde pues hay restaurantes de pescado y te encuentras también terrazas donde se puede tomar un té mirando mientras los barcos entran y salen por el Cuerno de Oro, y está comunicando la orilla europea de Estambul con los barrios asiáticos del otro lado del Bósforo. El puerto de Nimoyu es uno de los puertos más importantes de Estambul. Está situado en el extremo sur del puente Gálata, del lado europeo de Estambul, en el Cuerno de Oro, muy cerca del Bazar de las Especies, y este puerto es el punto de partida de muchos ferries y barcos que atraviesan el Bósforo, así también como de cruceros largos y cortos por el Bósforo. El puerto consta de 3 muelles, el Eminoyo Iskilexi, que es el más occidental de los muelles, y es el punto de partida de los ferries Hegir, Atlari, Golden Horn, el muelle del oeste, el del puente Gálata, y el muelle de Turjol Eminoyo, donde se encuentran los ferries pues, de diferentes compañías
y los cruceros para hacer cruceros del día en el Bósforo por la tarde o por la noche. Desde este puerto se pueden tomar barcos a casi todos los embarcaderos de Estambul. El muelle transbordador de Beşiktaş se encuentra en el lado europeo de Estambul y desde aquí se toman los cruceros por el Bósforo hasta el Mar Negro, que son los cruceros largos que te llevan mediodía para ir recorriendo y te dan de comer y beber. Y esta es una de las paradas de los cruceros largos y también se pueden tomar barcos para otros puertos como en Minoyo, en el Cuerno de Oro, Skudar y Kadikoy en el lado asiático de lo que es la ciudad. También está el puerto de Üsküdar, que es uno de los lugares más turísticos del lado asiático de Estambul, principalmente porque es uno de los destinos de los barcos y ferries que llegan desde el lado europeo de la ciudad. Üsküdar es un barrio muy popular y cuenta con un par de mercados callejeros en los que se puede comprar casi de todo. Y si tienes tiempo de sobra, pues vale la pena visitarlo. Esto engaña, los barcos, nos parece que la parte asiática está cerca, pero un barco te lleva 15 minutos. Olvidaros, por ejemplo, los que conocéis Venecia, de las cortas distancias del Gran Canal. Aquí hay veces que recorrer de un punto a otro nos puede llevar hasta 3/4 de hora. Desde aquí también se puede tomar un crucero corto por el Bósforo. El puerto de Kadikoy, en el lado asiático de la ciudad de Estambul, y el Kadikoy es un barrio moderno, un lugar de negocios, muy poca presencia musulmana. Apenas, por ejemplo, igual cada 1000 personas que ves una chica con pañuelo. No así en el lado europeo. Es un barrio muy joven, muy efervescente y muy europeísta. Y el viaje en barco de Minoyo hasta Kadikoy es muy bonito, con vistas impresionantes. Y a lo largo del recorrido se ve la plaza de Minoyo, la mezquita de Suleimán, el Palacio Topkapi, desde el otro lado, Santa Irene, Santa Sofía, el Puente Gálata, el Cuerno de Oro, el barrio de Karakoy con su torre, el Bósforo y el lado asiático. Desde aquí también se puede tomar un crucero corto por el Bósforo. Pues para disfrutar todo esto decidimos el paseo a realizar en barco con espectáculo y cena, y pudimos recorrer el estrecho del Bósforo durante 3 horas y media a bordo de un crucero. Pero además de esto pudimos cenar en el barco y disfrutar de un hermoso espectáculo musical y de baile, todo a la luz de las luces de esa hermosa metrópolis. El menú consta de una entrada, un plato principal, ensaladas, frutas y dulces turcos. Las bebidas sin alcohol son totalmente ilimitadas. Y no te creas que es un paseo caro, porque el paseo más la cena fueron 39 €. Y cena, espectáculo y ver Estambul de noche no tiene precio. Otra de las paradas interesantes es el barrio de Ortaköy. Ortaköy es un barrio bohemio situado en el distrito de Beşiktaş, al lado del primer puente colgante del Bósforo en la orilla europea. Es menos turístico que otras zonas de Estambul y ahí es donde radica su especial encanto. Nosotros dimos un paseo donde se realizan los mercadillos por las calles con un ambiente muy colorido y especial, y al atardecer, momento ideal para ver cómo cae la noche en el Bósforo, de testigo tomando ahí un buen té turco o en una de las muchas terrazas que se asoman al estrecho, o un kumpir, que es una especialidad turca de patatas, que hay un montón de puestos, te están llamando de todos para que te tomes la patata asada, que te la rellenan de lo que quieras, de dulce, de salado, de carne, de arroz, de todo tipo de cosas. ¿Qué hay que ver en Ortaköy? Pues entre los atractivos turísticos de esta zona destaca especialmente la mezquita de Ortaköy, que es una mezquita barroca construida en el siglo XVIII que emerge desde la misma orilla del mar, es de las más bonitas que he visto, fundiéndose con el puente en lo más alto, que está justo detrás y arriba en lo alto. También es recomendable la visita al Palacio Beylerbeyi, situado enfrente de la mezquita de Ortaköy, cruzando el puente al Ortaköy. Ortaköy es probablemente la mezquita más bella en estética, no es grande, constituye una de las postales imborrables que uno se lleva en el corazón cuando visita
por primera vez Estambul. Un sueño visual donde la que muchos consideran la mezquita más bella, que se alza con orgullo ahí en el Bósforo y nos regala un cuadro de infinitos y hermosos detalles. La llamada Gran Mezquita Imperial fue construida en 1856 bajo el auspicio del sultán Abdülmecid I, quien comisionó a dos célebres arquitectos de la familia Baljan, Garebet Amira Baljan y Nigogayos Baljan, para levantar un templo que destila el estilo neobarroco propio de esta estirpe de genios de origen armenio. Ya veis que los armenios tuvieron una gran importancia en los momentos constructivos del Imperio Otomano. La mezquita, ubicada en el puerto de Ortaköy, nació de las ruinas del antiguo palacio de Cantemir y en sus orígenes era solo un lugar de oración, sino que contaba con estancias privadas para el uso del sultán, que solía frecuentar la zona. Exteriormente, la mezquita, que ha sido recientemente restaurada, se exhibe con 2 minaretes que se elevan hacia el cielo, superando la altura de una impresionante cúpula que corona el cuerpo central del edificio, y los muros de la mezquita son equivalentes a una piel llena de cicatrices horadada por elementos decorativos de influencia barroca y numerosas vidrieras orientadas magistralmente para dejar atravesar toda la riqueza cromática que tiene la luz del Bósforo. En primer lugar, destaca la fuerza que genera los muros de mármol que ascienden hasta la cúpula central, la cual muestra una totalidad rosácea como consecuencia del efecto de los cuidados mosaicos, y el mejor momento para visitarla es de noche. Nosotros estuvimos de día y de noche, ya que la dulce iluminación y su combinación con el también iluminado puente del Bósforo, que une el continente europeo con el asiático, da todo el paisaje un ambiente muy romántico, y es tan hermosa que es la mezquita, es el reclamo de anuncios, vídeos musicales, series, películas. Ahí hay street music, gente tocando y cantando, y muchos novios y novias que se van ahí a jurarse amor eterno mientras la eternidad dure eternamente. Alrededor de la misma se concentran pues un gran número de restaurantes, cafeterías con terrazas que están rebosando de vitalidad, especialmente en verano. Hablamos de un sitio mágico y siempre animado, donde se puede disfrutar la rica y variada cultura culinaria turca, y en donde, como os he dicho, muchas parejas acuden allí a cenar o a comer. Como curiosidad, decir que en las proximidades aquí desembarcaron los judíos españoles que fueron expatriados contra su voluntad por los edictos de los Reyes Católicos en 1492 y fueron recibidos en persona en ese punto por el sultán otomano Beyazid II. Pero ¿qué hacen en tantas mezquitas? ¿Qué es el salat que se reza en las mezquitas? Bueno, el salat es ya os he hablado en parte de esto, es uno de los actos más importantes de la religión islámica. Si esta es aceptada por Dios, todos los restantes actos del creyente le serán aceptados. El musulmán debe tener la precaución de no orar con prisas y ellos dicen, de recordar a Dios con humildad y serenidad, y de ser conscientes de a quién se están dirigiendo, y de considerarse muy pequeño ante lo que es la grandeza del Dios del universo. Durante la oración, un musulmán debe, pues como hacemos todas las culturas monoteístas, arrepentirse de sus pecados, pedir perdón por ellos, alejarse de las cosas que constituyen un obstáculo entre el fiel y el Creador. Las salates obligatorias son el salat cotidiana, el salat del fallecido, el salat de los fenómenos naturales, cuando hay un eclipse de sol, de luna, o por un terremoto, aunque sea leve y nadie tema también por él. Y también hay oraciones para los truenos, rayos, relámpagos, vientos huracanados,
que produzcan un temor general a la población. Y el Salat de vueltas rituales también en torno a la Kaaba, en la peregrinación de la Meca, y el Salat que no hizo el padre en pago son obligatorias para el hijo mayor, y si el padre no ha realizado sus oraciones, habiendo podido recuperarlas en vida, será obligación del hijo recuperarlas siempre y cuando el difunto no las haya omitido por obediencia, según el hijo. O sea que el hijo es el que hereda, el hijo mayor es el que hereda también la falta de oración que tuvo el padre. Esto es curioso para nosotros de entender. Y el salar por la promesa, que es una oración por alguien que ha hecho una promesa. ¿Cuánto tiempo están rezando ahí en las mezquitas? Pues les vemos entrar y no sabemos qué están haciendo. Hay una parte común que siempre recorre los momentos en los días que tienen que rezar, que es prácticamente común, a la oración fija, diaria. Y esto se sitúa basado en la posición del sol en el cielo, del amanecer y el atardecer. Hay que estar siempre ante una qibla que está orientada hacia la Meca, y el vestido dice que hay que lavarse, ponerse ropa limpia, o sea, no pueden estar las personas rezando con un pantalón corto o con un bañador o con un tanga. Lo de las mujeres ya lo dejo porque no pueden dejar al descubierto el pelo, parte de la cara, y tienen que llevar una túnica de los pies hasta los tobillos. Ahí están muy claro. Y el lugar de oración no debe ser un lugar usurpado. O sea, si capturaban una iglesia, esto me lo explicaron allí, no podían a la media hora ponerse allí a hacer la oración. Tenían que desacralizar la iglesia, tirar el altar y poner una qibla, o poner una especie como de cupulita, bueno, de bovedita, orientada a la Meca, para que ya estuvieran así ellos, por así decirla en paz. Hay 5 oraciones obligatorias diarias: la Salat del alba, que antes de la llamada a la oración de alba es cuando se empieza a arrancar el día. La Salat del mediodía, que tiene 4 ciclos. El horario para realizar la oración de mediodía comienza al mediodía y termina justo cuando hay tiempo suficiente para realizar la oración de la tarde. Es obligatorio en los viernes hacer el Salat Jumu'ah, que es la oración del viernes, y el Salat de viernes tiene 2 ciclos y 2 sermones antes de ellos. Luego está el Salat de la tarde, que tiene 4 ciclos, el del ocaso, que tiene 3 ciclos, y el de la noche, que tiene 4 ciclos. Pero bueno, los que controléis un poco lo que es la oración del oficio divino de los cristianos, tampoco se separan demasiado. Pero no solo estamos aquí viendo la oración de las mezquitas, porque hay una gran variedad de oportunidades para comer y para beber en Ortacoy, y puede encontrarse muchos jardines de té, cafeterías y restaurantes de una gran calidad en la costa de Ortacoy, en la plaza de Ortacoy y en la calle principal, que es de Erebollu, que está en el interior de la calle. La gente acude en masa a los restaurantes y clubs de lujo al atardecer, a gente que va en barco, gente que va en taxi, gente que va con su coche. Y ya os digo que Ortacoy es uno de los puntos de encuentro más populares de los habitantes de Estambul, con sus populares locales nocturnos, bares donde se bebe alcohol y se canta allí. Ahí en un día de los que fuimos, tenían los judíos allí montado una fiesta, pero madre mía, ahí corría el alcohol por sus venas. También están con vistas al Bósforo, hermosos cafés, restaurantes,
tiendas de artesanías, souvenirs y objetos interesantes. Y Ortacoy también es famoso por sus jardines de té junto al mar, por los cafés y por las panaderías. Y pasamos un buen rato, un gratísimo rato allí hasta el atardecer. Y después de estar en Ortacoy, pues vamos a volver a la otra parte antigua, pero os lo narraré en el siguiente y siguientes capítulos, porque nos vamos nada más y nada menos que al Palacio Topkapi. Un saludo, Juan Carlos González, Historia con Sentido, encantado de haberos acercado una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.